Primer ejercicio. Crear un programa que pida un número entero y muestre la tabla de multiplicar correspondiente a dicho número. Acá, ¿qué vamos a hacer? Primero le pedimos al usuario que nos diga qué número quiere que le mostremos la tabla de multiplicar. Entonces, queremos escribir en pantalla, arrancamos con el escribir. Eso nos va a mostrar en pantalla lo que va a leer el usuario, ¿sí? Ingrese un número. Y automáticamente vamos a leer, ¿sí? Y num es la variable donde se va a guardar el número que digite el usuario. Entonces, tenemos que buscar una función que nos permita lograr que se repitan 10 veces la operación para que nos imprima la tabla. Yo ya les dije cuál es, que se repita, ¿sí? Por lo general los problemas tienen esa forma de expresarse, entonces no debería costar tanto. ¿Qué necesitamos? Que se repita 10 veces la misma operación, incrementando en 1 para que nos muestre la tabla. En este caso, la función que tenemos que usar es para. Y, que es la variable que se utiliza, menor a 1, menor a de i igual a 1 hasta 10, hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice acá? I va a ser 1. ¿Sí? ¿Hasta cuándo lo tiene que hacer? Hasta que llegue al 10. Entonces, esto se va a repetir 10 veces. ¿Y qué tiene que hacer? No se olviden, importante, la indentación, ¿sí? Todo lo que sea de esta función adentro, corrido para adentro para que no se malinterprete o no se malentienda. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Vamos a crear una variable más. Yo la voy a llamar multi, que va a ser igual a num por i. ¿Por qué pongo num por i? Porque num, ¿sí?, es el número que ingresó el usuario, y la variable i es esta del para, porque i es igual a 1. Entonces, cuando vuelva a ser, i ya no va a ser 1, va a ser 2. Y así sucesivamente. Entonces, como quiero que me muestre, abajo voy a poner otra vez escribir y coma. Acuérdense que coma en PCInt se toma como el más en otros lenguajes para concatenar los diferentes valores y respuestas que queramos agregar, ¿sí? Y coma, abro comillas, por, cierro comillas, coma de nuevo, num, que es la otra variable. ¿Por qué no la pongo en comillas? Porque son variables, tanto i como num son variables, entonces no las pongo en comillas. Num, coma, es igual, coma, ¿a qué va a ser igual? A multi. Punto y coma para cerrar la oración. Y no se olviden por nada del mundo el
fin para. Entonces, ¿esto cómo va a quedar? Le pide al usuario que ingrese un número. Ingresa un número. Se guarda ese número que ingresa el usuario en num. Una vez que está en num, entra al para. Para i igual a 1 hasta 10 hacer. Tenemos la variable multi que va a ser igual a num, el número que haya ingresado el usuario, por i, que es esta variable de acá, y después se va a repetir acá abajo. En el pcint no se olviden poner estos espacios para que no le quede todo junto entre variable y texto, cadena de texto que ustedes elijan. Ahora lo voy a seleccionar, botón derecho copiar, me voy al pcint, lo pego acá. Acá está mal identado, fíjense cómo tiene que ir ahí. Ejecuto paso por paso. Me escribe en pantalla, ingreso un número y ya se posiciona en leer número porque acá es donde yo voy a ingresar. Y pongo, quiero saber cuál es la tabla del 5. Pongo el 5, enter. Y empieza 5 por 1, 5 por 2 y así sucesivamente hasta que llega al 5, 10 por 5 y termina. ¿Esto se puede acomodar? Sí, se puede acomodar. Se invierte en los valores. Podemos decir que num va acá y va acá. Lo ejecutamos y nos aparece ingrese un número 5. Así se nota bien, 5 por 1, 5 por 2. Y nos queda la tabla de multiplicar perfectamente. Mostrar en forma de tabla el cuadro y el cubo de los 5 primeros números enteros que siguen al 1 introducido por teclado. Pasémoslo en limpio. El problema nos está pidiendo que ingresemos un número y los 5 que sigue en forma de tabla, o sea que tiene que estar ordenado, se tiene que mostrar cuál es el cubo y cuál es el cuadrado de esos 5 respectivos números. O sea, que si el usuario por teclado ingresa el 5, se tiene que mostrar el cuadrado y el cubo de 6, 7, 8, 9 y 10, ordenados en forma de tabla. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero, le tenemos que pedir al usuario que ingrese un número. En este caso vamos a poner escribir, me comí una letra, ahí está, escribir, ingrese un número y automáticamente leer num, que es donde se va a guardar el número que ingrese el usuario. Y podemos utilizar otro para de nuevo, ¿sí? Decimos para i igual 1 hasta 5, porque nos pide los 5 siguientes, hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, a num vamos a sumarle i. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, porque tiene que ser el siguiente hasta 6. Primero va a ser 1 si ponemos 5. 5 que habíamos ingresado a num, más 1 que es i, entonces nos da 6. Y es el siguiente. Y así sucesivamente hasta llegar a 5. Num más 1 y se guarda en x, que es el número que tenemos que multiplicar. Entonces, vamos a hacer así. X igual
Vamos a separarlo para que quede más prolijo y se entienda mejor. Ahí está. X es igual a num más y. Así nos va dando el siguiente. Y acá vamos a elegir vamos a poner una variable que se llame cuadrado, que va a ser igual a x por x, es el cuadrado, y otra que se va a llamar cubo, que va a ser x por x por x. ¿Por qué pongo x? Porque se está guardando acá la variable. Ojo, porque acá la variable está con mayúscula y el resto yo lo estoy poniendo con minúscula. En el papel no pasa mucho, pero tengan en cuenta que pasado un programa, por ejemplo el PCInt, ahí sí se los va a marcar como error. Y no se olviden al final siempre el punto y coma. Si bien es papel, no pasa nada tampoco, pero está bueno tener esa práctica. Una vez que tenemos el cuadrado y el cubo, ¿qué vamos a hacer? Imprimir o escribir en pantalla, mejor dicho. Escribir. Y a mí me gusta hacerlo de forma prolija, ya que tiene que ser en forma de tabla. ¿A qué se refiere en forma de tabla? Vamos a agregar tabla. Tiene que quedar algo así. Número, cuadrado y cubo. Entonces, si el usuario ingresa 5, acá va a ser 6, acá su cuadrado, acá el cubo, 7 y así sucesivamente, ¿no? Esa es la idea más o menos. Entonces, escribir y vamos a poner el número, que en este caso va a ser x. Como es una variable, no lo pongo entre comillas. Coma, porque yo los voy a separar. Con un guión, vuelvo a poner otra coma. ¿Cuál es la variable cuadrado? Se llama cuadrado. Entonces, como es variable, la pongo sin comillas. Cuadrado, otra vez comillas. Otra vez un guión para separar. Y cubo. ¿Sí? Punto y coma. Fin para. Ahí se termina mi código. Por ahí, para hacerlo más prolijo, podemos agarrar e imprimir lo siguiente. Antes del para que no se repita constantemente, podemos escribir esto. Número o num guión cuadrado guión cubo, para que nos arme esta fila de acá arriba. ¿Por qué lo pongo fuera del para? Porque si yo lo pongo dentro del para, esta fila de acá se va a imprimir cada vez que llegue a otro número, al número siguiente, perdón. Vamos a probar este código. Lo copiamos así tal cual está y lo pego en PCInt. Vuelvo a corregir la indentación. Ejecutamos paso por paso. Ingreso un número. Yo voy a poner el 5. Enter. Y me pone los números siguientes y su definición. Su cuadrado y su cubo. 6 por 6 o el cubo de 6 al cuadrado sería 36. Perdón, el cuadrado de 6 es 36 y el cubo de 6 es 216. ¿Esto se puede acomodar? Sí, por supuesto. Desde acá le vamos dando el espacio que querramos hasta que quede medianamente. Como es papel, mucho no me preocupa, pero más o menos
se puede hacer de esta forma y queda la tabla como piden en el ejercicio con los 6 siguientes al número que se ingresó. Leer 3 números enteros. Si el primero de ellos es negativo, calcular el producto, o sea la multiplicación de los 3. En caso contrario, calcular la suma de esos 3. Si ustedes se fijan bien, en el mismo programa, en el mismo problema, ya les está marcando cuál es la interacción que tienen que usar, que en este caso es un sí. Si es una opción, tal cosa. Si no, tal otra. Piénsenlo de esa forma y les va a resultar mucho más sencillo, buscando esos detalles, esas palabras claves. Ahora, vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué vamos a pedirle? Que el usuario ingrese 3 números enteros. Se puede hacer con un vector, se puede hacer con 3 variables. Yo a modos prácticos lo voy a hacer con 3 variables para no confundir, pero no es la única solución, se puede hacer de un montón de formas. Esta es solamente una de ellas. No significa que esté bien, no significa que esté mal. De hecho, está bien, pero no es la única opción, ¿sí? Entonces el mismo ejercicio otra persona lo puede hacer diferente y si responde es completamente válido. Entonces, yo lo que voy a hacer es escribir, porque quiero que se muestre en pantalla, ingrese un número, punto y coma. Leer automáticamente N1, el número 1, ¿sí? Y voy a copiar esto para hacer más rápido. Ingrese un número, le va a volver a preguntar, pero en este caso se va a guardar en N2. Me estaba olvidando el punto y coma. Y le va a preguntar una tercera vez porque son 3 números, pero en este caso se va a guardar en N3. Ahora, el ejercicio dice si el primero, o sea N1, vamos a poner si N1 es negativo, o sea es menor a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a multiplicar los 3. Tenemos que poner, yo voy a poner una variable que se llame producto igual a N1 por N2 por N3. E imprimir, o sea, escribir en pantalla el resultado del producto de los 3 números es espacio, cierro comillas porque esta es la cadena que yo voy a escribir por defecto, que se va a imprimir sea el resultado que sea, coma, para concatenar con la variable llamada producto, que es ahí donde se va a guardar el resultado de la multiplicación de los 3, punto y coma. Si no, acá entra el si no, o sea, o hace esto o hace tal otra. Si no, voy a poner una variable que se llame suma, es igual a n1 más n2 más n3, punto y coma. Y acá me olvidé el punto y coma también. Ojo con eso. Y vuelvo a mostrar en pantalla con el comando escribir el resultado de la suma de los 3 números es espacio, para que no quede pegado a la palabra es, coma, suma, punto y coma, fin sí. Y ahí se terminó el ejercicio. Lo seleccionamos todo, botón derecho, copiar, vamos al PCInt, lo pegamos, corregimos la indentación
y probamos. Ejecutamos paso a paso. Ingreso un número, 4, Enter, 7, Enter, 2. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Como el primer número no es negativo, por lo tanto tiene que sumar. Yo ahora le voy a dar Enter para que continúe y fue derecho a la suma. El resultado de la suma de los tres números es 13. 4 y 7, 11 y 2, 13. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo menos 4 como primer número? Menos 4. Entonces acá tiene que multiplicar. Pongo el 7 y pongo el 2. El resultado del producto de los tres números es menos 56. El ejercicio está respondiendo. Diseñar una función que calcule el área y otra que calcule el perímetro de un cuadrado. Utiliza la función de un programa principal que le pida al usuario que ingrese el valor de un lado y muestre su área y el perímetro. Bien, tengamos en cuenta lo siguiente. El área es igual a base por altura. Y el perímetro es igual a la suma de todos sus lados. O lado por 4. Bien, teniendo esa aclaración en mente, que vamos a ponerla de un color verde para que sepamos que es una aclaración nada más, arrancamos con el programa. ¿Qué es lo que pide? Primero, hacerlo como función. Hay que hacer un programa principal con dos funciones. Una que sea el área, que dentro de esa función va el desarrollo de área, y otra función que se llame perímetro, y ahí va el desarrollo de perímetro. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Escribir, ingrese el valor de un lado del cuadrado, así lo dejamos bien escrito, y leer lado. ¿Sí? Vamos a hacer escribir área y entre paréntesis lado, porque es el valor que va a ingresar, punto y coma, y escribir perímetro, también con el valor lado, porque es lo que va a ingresar a la función. Este sería el, lo pongo subrayado para que se note, programa principal. Ahora nos toca hacer las funciones o subprogramas, como quieren llamarlos. ¿Y cómo hacemos? Ponemos función, área y lado. Recuerden que tiene que estar exactamente igual, ¿sí? Identamos. El área, ¿cómo se calculaba? Dijimos que base por altura. Como sabemos que es un cuadrado y que los cuatro lados son iguales, podemos hacer, es lo mismo que decir lado al cuadrado. Entonces, acá en la función vamos a poner x igual, o a de área, mejor, lado por lado, que vendría a ser el cuadrado. Y escribimos el área del cuadrado es, coma, a,
que es la variable fin función. La otra función es la del perímetro. Entonces hacemos función perímetro lado, que es el valor que va a ingresar. P de perímetro es igual a lado por 4. O si quieren poner lado más lado más lado más lado, es completamente válido también. Punto y coma. Y acá me olvidé el punto y coma. Bien. Y volvemos a escribir. Escribir para mostrar en pantalla el perímetro del cuadrado es, cierro comillas, coma, P. ¿Por qué P? Porque es la variable donde se guardó la multiplicación. Fin función. Ahora, copiamos todo esto en pcint y probamos. Bueno, luego de acomodar un poco el algoritmo para que pcint me lo tome, ahí me quedó funcionando. Unos detalles a aclarar. Yo acá en el Word pongo primero el programa principal y después los subprogramas o funciones, ¿sí? Vamos a aclarar acá o funciones. Cuando uno escribe el programa, los subprogramas tienen que estar arriba y por fuera del programa principal, ¿sí? Eso es importantísimo. pcint, si vos lo pones como está acá en el Word, no te lo toma. ¿Por qué? Porque empieza a leer el programa principal y te dice que la función área no existe. La función perímetro no existe. Entonces, si esto yo lo corto y lo pego arriba, el pcint me lo toma sin problemas. Primer detalle. Segundo detalle. El pcint necesita una variable de retorno, ¿sí? Que es por eso que yo le agregué esto acá adelante. En el papel no es necesario, y menos en programación estructurada. Entonces, con que pongan función, el nombre de la función y el parámetro que ingresa, es más que suficiente. Ahora vamos a probar el programa, que si se fijan, lo único que modifiqué fueron esas dos cosas: el programa principal por un lado y las funciones por el otro, que ahora ya lo dejé acomodado también en el Word, y la variable de retorno que tienen las dos funciones para que el programa principal las lea. Sin eso, el programa dice que las funciones no devuelven nada y es un error. Entonces, corregido como está, voy a ejecutarlo paso a paso. Ingrese un lado del cuadrado, yo le voy a poner 5. Va la función área y va la función perímetro y me devuelve. El área del cuadrado es 25, que está bien porque es lado por lado, el área, o lado al cuadrado. Y el perímetro del cuadrado es 20 porque está bien, son 4 lados, a 5, que es el valor que ingresamos, son 4 por 5, 20. Perfecto, el programa responde, está bien realizado. En la descripción del video les voy a dejar el Word con el código que utilizamos y también les voy a dejar los pcint, los archivos de pcint, por si quieren probarlo en su computadora. Cualquier cosa me escriben y les voy respondiendo las dudas que surjan.